tenemos el gusto, el placer de estar con el presidente honorario de esta tercera cumbre, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Hugo Yuri. ¿Cómo le va, rector? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuáles son tranquilo que ya arrancó, que ya pasó lo peor? Pero sí, no, va pasando porque sigue llegando gente, estamos en el tema con vuelos, como siempre. Cuestiones de último momento así. que siempre suceden. Sí. ¿Cuáles son sus expectativas respecto de esta tercera cumbre? Bueno, estas son cumbres muy importantes. Recién lo escuchábamos al expresidente Lagos de Chile, que es uno de los impulsores de estas cumbres. Estas cumbres son oficialmente el órgano de consulta de los jefes de Estado de Europa y América Latina para sus reuniones en el tema justamente educación, ciencia y tecnología. Así que es una gran responsabilidad pensar muy bien porque estamos, como se decía hace un rato, el mismo presidente Lagos, en una época de muchísimos cambios y las universidades tenemos la obligación de técnicamente ofrecerles respuestas a la sociedad, en primer lugar a nuestros pueblos y a la dirigencia política que tiene que tomar las decisiones en estos próximos años. Y a propósito de esto que recién nos comentaba, de que el material, el insumo que se produzca aquí en esta tercera cumbre va a ser material también de consulta de los jefes de Estado. Mañana va a ocurrir algo muy particular porque va a participar el ministro de Educación de Francia, que ha tenido una iniciativa muy particular. A ver si nos puede contar un poco. Sí, justamente el ministro de Educación de Francia, que es un buen amigo de la Universidad Nacional de Córdoba desde hace más de 20 años. El primer acuerdo lo firmamos con él cuando él tenía 30 y algo de años, pero ya era director del Instituto de América Latina de la Sorbona. Ya era una joven promesa. No, más que una joven promesa, ya era director, como le digo, y en todos los medios aparece como el más latinoamericanista de los ministros. Él fue el impulsor académico de estas cumbres, en la primera cumbre de Chile, junto con nuestro representante en Europa, que es Carlos Kennan, es un argentino que ahora es vicepresidente del Instituto de las Américas, que es el instituto del Estado francés relacionado con las Américas. Fueron los impulsores de la primera de estas reuniones que se hizo en Santiago de Chile en 2013. Así que este es un proyecto muy caro para el ministro de Educación, pero también visitarlo a la Universidad de Córdoba. Siempre nos ha dicho eso y se van a llevar una agradable sorpresa con la personalidad de este ministro, que es un ministro que viene de la academia, no de las carreras políticas, sino puramente de la academia. Y además que va a visitar la Universidad Nacional de Córdoba en un año muy particular, que es el año en el que conmemoramos los 100 años de la reforma universitaria. Y además van a escuchar una definición que en 4 o 5 minutos hace una definición que yo no había escuchado ni la había hecho yo, ni en nuestro país, ni en el resto de América Latina, sobre el significado histórico de la reforma universitaria de Córdoba. ¿Y el impacto que tenía en sus universidades? El impacto que ha tenido en la universidad, en el mundo, tan significativa quizás como la reforma de Humboldt en la primera década del 1800. Rector Yuri, como para ir cerrando, nos gustaría que hiciera una reflexión sobre la importancia de esta unión birregional. ¿Por qué es tan importante para las universidades latinoamericanas estar cerca de las europeas y al revés? Y además, como ve usted, desgraciadamente el mundo está pasando por momentos convulsionados. Muchos de nuestros hermanos latinoamericanos, bueno, quizás con razón, ponían más los ojos, especialmente los vecinos, con los Estados Unidos. Incluso México tenía, no sé, 800.000 estudiantes en Estados Unidos. Y estos cambios producidos políticos en los últimos 2 años, con Trump en el gobierno, le han hecho poner a muchos latinoamericanos los ojos
más puesto en nuestra región, de vuelta. Y Europa, con España, con el tema de Cataluña, toda Europa con el tema del Brexit, también le hacen poner los ojos en América Latina. Los ojos como del usted mundo. ha escuchado el ministro de Relaciones Exteriores de Rumania, como va a escuchar a muchos representantes políticos de Europa, y hoy el mundo es una combinación de uniones, como es la Unión Europea, pero a la vez de tensiones, de separarse dentro de los países, y es el momento que las universidades tenemos que trabajar para eso, para unir más. Y si nos unimos con nuestros socios europeos que miran a Latinoamérica también como un socio, como un par, vamos a tener mucho más fortalezas, especialmente, digamos, en el campo donde nos estamos dedicando, que es el campo de la educación. Además, no hay que perder de vista que la movilidad estudiantil de docentes, de investigadores y científicos es cada vez más marcada, es una tendencia que va aumentando en el mundo y quizá esta sea una instancia muy provechosa para ello. Es que tiene que ser el solo hecho de moverse a otro país, aunque sea un país vecino, le abre los ojos a quien ha viajado, pero también sirve muchísimo para los receptores. Encontrarse con gente con diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes costumbres. Por eso me parecía tan fuera de lugar esa discusión con los estudiantes inmigrantes en la Universidad Nacional de Córdoba. La riqueza que nos traen, además de ser un bien muy valorado tener a alguien que ya tiene el secundario terminado y que hace un enorme sacrificio para venir a estudiar en una universidad, que, tengo que decirlo, la mayoría luego se queda y es un recurso humano absolutamente calificado. Países como Alemania estimula que vengan los estudiantes de otros países, porque el mundo es globalizado y es una parte muy importante de la educación. Primero para nuestros estudiantes, con el compromiso social estudiantil, conocer a nuestra gente, a nuestra sociedad, a los barrios, conocer cómo viven los argentinos de todos los niveles. Y en segundo lugar, conocer a nuestros hermanos latinoamericanos y los europeos y todos, globalmente a todos.